la estructura geológica de la cordillera oriental de Colombia. Segunda parte. Hablamos de la subducción de la placa de Nazca, de la subducción de la placa Caribe, de la indentación de Panamá, de la microplaca de Panamá, de la indentación por choque de la cordillera oriental contra los Andes de Mérida. Todo un sistema tectónico y como resultado unos sistemas de fracturación, unos sistemas de fallamiento. La cordillera oriental la vemos en el esquema. Tenemos a Bucaramanga, Barranca Bermeja, Bogotá. Cordillera oriental. Sistema de fallas de la Salina al occidente. Sistema de fallas del Pedemonte Llanero al oriente. Sistema de fallas de Bucaramanga, Soapaga en la parte central. Levantamiento de la cordillera oriental de Colombia. Generación de fallas de cabalgamiento. Efecto de la tectónica. La formación de la cordillera se debe a la colisión y subducción de las placas tectónicas y especialmente la subducción de placa plana de placa de Nazca por debajo de la placa de Sudamérica. Hablamos de 80 millones de años. Hablamos de la subducción de la placa Caribe en el norte de Venezuela. Hablamos del impacto de la indentación de la placa, microplaca de Panamá contra la placa de Sudamérica en la zona del Chocó. Y ese proceso tectónico nos generó esta cordillera. Una cordillera con una dirección de fallamiento curvo en superficie, paralelo a la falla de Bucaramanga en la zona norte, paralelo a la falla de Soapaga, a la falla del Piemonte Llanero en la zona más al sur. Cordillera oriental de Colombia. ¿Cómo es la estructura de esa cordillera? El sistema tectónico generó una serie de anticlinorios. Ahí vemos 4 anticlinorios, 4 secciones. Sección 1 hacia el norte de Bucaramanga. Sección 2 en la zona de San Gil. Sección 3 más hacia la provincia de Vélez y Arcabuco. Sección 4 ya en la zona de Bogotá. Secciones muy similares. Sistema de levantamiento con 2 grupos de fallas de cabalgamiento. Una al oriente en todos los elementos, otra una al oriente, otra al occidente. Levantamiento. Levantamiento de toda la cordillera oriental. Por acción especialmente de
la placa plana, la subducción de la placa de Nazca, influenciada también por la subducción de la placa Caribe. El efecto de la placa Caribe más importante al norte, hacia el sur, no hay un efecto directo de la placa Caribe. Sistema de levantamiento. Miren la dirección de las fallas. Miren la curvatura en planta del sistema de fallas Bucaramanga-Soapaga. Generación de lo que llamamos anticlinorios. Muy importante desde el punto de vista geotécnico entender ese sistema de anticlinorios. Fallas de cabalgamiento a un lado, cabalgamiento al otro lado, levantamiento. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Levantamiento de la cordillera oriental de Colombia. Sistemas de cabalgamiento de doble emergencia. Un sistema de cabalgamiento al occidente, otro al oriente. Doble emergencia. Emergencia hacia el oriente, emergencia hacia el occidente. Como un resultado de la compresión del thrust de la subducción, un sistema de anticlinorios en que está el Valle del Magdalena al occidente, el P Montellanero al oriente. Se levantaron las formaciones, se generaron las cordilleras. Doble emergencia. Vemos acá las fallas, los sistemas de fallas. El sistema de fallas de cabalgamiento en el Magdalena Medio. Sistema de fallas de la Salina. Y el sistema de fallas de cabalgamiento del P Montellanero. Cabalgamiento en el Valle del Magdalena. Cabalgamiento en el P Montellanero. Levantamiento de la cordillera. Levantamiento del altiplano cundiboyacense. Levantamiento de la zona de Bogotá. Un solo sistema. Un sistema que aunque tiene variaciones de sur a norte, es un solo sistema de thrust. La cordillera oriental de Colombia. Dos piedemontes. Valle del Magdalena, llanos orientales. Levantamiento. Vemos más de cerca las secciones transversales. La sección 1 en la parte alta, la zona del Nuevo Mundo, el macizo de Santander, los llanos orientales, la zona de Bucaramanga. En la sección 2 tenemos en la zona de Lopón, fallas de cabalgamiento, fallas inversas en los llanos orientales. Levantamiento de la zona de Vélez, la zona de Arcabuco, más al sur. Igualmente, cabalgamiento en el Valle del Magdalena, cabalgamiento en los llanos, levantamiento de la cordillera. Y en la zona de Bogotá, igualmente. Sistemas de levantamiento. Y ese levantamiento, ¿qué generó? Generó plegamientos.
generó afloramientos de rocas falladas, fracturadas, sistemas de anticlinorios en toda la cordillera oriental, desde Bogotá hasta el norte de Bucaramanga. Plegamientos. En cada región de la cordillera se generó un sistema complejo de anticlinales y desinclinales dentro de un gran anticlinorio. Veamos el diagrama. La zona del Opón. Miren cómo funciona ese cabalgamiento y cómo se generó un sistema de plegamiento en la cordillera de los Cobardes, en el anticlinal o anticlinorio de los Cobardes, y más al oriente, la zona de Pisma, el macizo de la Floresta, el anticlinal de Arcabuco, doble vergencia, cabalgamiento en el Piedemonte, en el Valle del Magdalena, cabalgamiento en el Piedemonte, llanos orientales. En cada región se formaron sistemas diferentes de pliegues, sistemas de anticlinales apretados, sinclinales amplios. Y cada uno de esos sistemas de plegamiento separados por fallas de cabalgamiento. O sea, hay multitud de fallas de cabalgamiento en todo lo ancho de la cordillera. Plegamientos, anticlinales, sinclinales, una fracturación que nos genera limitaciones geotécnicas. Pliegues, anticlinales, sinclinales, mire, anticlinal, sinclinal, anticlinal, anticlinal, sinclinal, 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 anticlinal, fallas anticlinales, sinclinales. Sistemas de pliegues por compresión. Levantamiento en la cordillera. Afloramiento en superficie de rocas que estaban más profundas. Rocas sedimentarias o rocas ígneas aflorando a superficie. La cordillera oriental de Colombia, de acuerdo al sitio, se analiza como un dominio diferente. Dominios estructurales, con variaciones en el estilo del plegamiento. El plegamiento no es igualito en la zona de Vélez que en la zona de San Vicente de Chucurí, o la zona de Arcabuco, o la zona de Bogotá. Fallas inversas, plegamientos, anticlinales apretados, fracturación por efecto del sistema tectónico. Y esos plegamientos son muy importantes geotécnicamente, especialmente los anticlinales. Los anticlinales son muy apretados. Vemos aquí este anticlinal al oriente de Bogotá. Anticlinal apretado. Tenemos acá la falla de Guaycara, que es parte del sistema de cabalgamiento de los llanos orientales. Cabalgamiento, aprietamiento, formación de anticlinales y de sinclinales. Tectónica compresiva de plegamientos, fallas inversas en forma alternada, determinantes en la fracturación de la roca.
O sea, la fracturación de la roca está relacionada con ese sistema de anticlinal y sinclinal. Los anticlinorios de la cordillera oriental de Colombia. Anticlinales muy apretados y sinclinales un poco más amplios. Los problemas más graves o más comunes se generan en los anticlinales. Porque los anticlinales se encuentran mucho más deformados que los inclinales por el efecto tectónico. Y la fracturación de los anticlinales genera meteorización, genera presencia de fallas geológicas de diversa índole, genera también karstificación de las rocas calcáreas. Anticlinales apretados, sinclinales más amplios. Relacionado con el sistema de cabalgamiento de doble vergencia. Lo que llaman break thrust faults. Pliegues por rotura en un sistema de thrust. Y el efecto, las deformaciones de plegamiento, la generación de fracturas, la brechización, la generación de brechas de falla amplias. Esas brechas de falla son fundamentales en geotecnia. Desplazamientos, cabalgamientos, desarrollo de planos de falla, cambios en la infiltración, en la permeabilidad. Entre más fracturado, entre más abiertas las fracturas, más infiltración de agua, formación de acuíferos, formación de trampas estructurales para petróleo y muy importante en geotecnia, trampas estructurales para agua, acuíferos en sistemas de trampas, lo que los ambientalistas hablan, ¿sí?, de el efecto de las trampas de petróleo sobre las aguas. La karsticidad, la karstificación. Todo como resultado de ¿qué? Resultado de compresión, resultado de los cabalgamientos, resultado de los plegamientos, especialmente importantes en las formaciones sedimentarias. Y otro tipo de fallas que muchos las consideran secundarias. Vemos que el sistema principal de fallas de cabalgamiento es norte-sur con unas curvaturas. Observamos además que el thrust no es continuo parejo, sino que va cambiando de sur a norte. En ese cambio se generan fallas transtensionales. Unos sistemas de fallas secundarias relativamente ortogonales a las fallas principales. Esas fallas secundarias a los sistemas de cabalgamiento son difíciles de identificar en campo, porque generalmente no tienen muchos elementos de geomorfología para localizar, pero son muy importantes en ingeniería. Las fallas transversales, transtensionales, debidas al cambio en el desplazamiento del sistema de compresión. Procesos de neotectónica relacionados con estas fallas.
las fallas transversales triatensionales, adicionalmente a las fallas de Strauss, a las fallas relacionadas con el levantamiento, el plegamiento, los anticlinales, los declinales, el anticlinorio, una serie de fallas transversales muy importantes en geotecnia. Esas fallas transversales generan como una especie de movimiento tectónico de bloques, el bloque de San Gil, el bloque de la provincia de Vélez, los bloques en la zona de Bogotá, porque tenemos el cabalgamiento y tenemos adicionalmente una serie de fracturas transversales. Por ejemplo, en Santander, en la vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja, en el norte de Bucaramanga, una falla conocida como la falla de la Leona. Es parte de un sistema de fracturas de distensión con componente de rumbo, relacionados con movimientos transversales de un sistema de bloques tectónicos dentro del gran sistema de anticlinorio de la cordillera, la falla de la Leona, falla transtensional, que genera una gran cantidad de coluviones, que tiene elementos importantes de neotectónica y problemas geotécnicos graves. Vemos esa falla, la falla de la Leona en el norte de Bucaramanga, fallas transtensionales. Y todo esto, fallas de cabalgamiento, troz, anticlinales, sinclinales, sistema de anticlinorios, fallas transversales, generan unos patrones de fracturas, en las cuales hay que analizar muchas cosas. ¿Cómo están esas fracturas con relación a las estructuras regionales, a las fallas principales? ¿Qué tanto esfuerzo tectónico se observa en la zona? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo se formaron esas fallas? ¿Cómo se formaron las fracturas? ¿Cómo se formó la cordillera o el sector de cordillera? ¿Cómo influyó la litología de las rocas sedimentarias? La diagénesis, la formación, la configuración preexistente antes de las deformaciones, o sea, cómo era la litología antes de que se generara ese proceso de SOST, patrones de fracturas. Analizar por qué las fracturas, cómo se formaron las fracturas y cómo se encuentran las fracturas. Es muy complejo. Veamos, por ejemplo, en el anticlinal del Guavio, anticlinal de Tierra Negra, en la zona de Boyacá. Sistemas de falla, sistemas de fracturas, sistemas de discontinuidades, algunas paralelas a los ejes de los anticlinales, otras ortogonales, otras diagonales que lo llaman los geólogos fracturas tipo Riedel, sistemas de fracturas, anticlinal del Guavio, anticlinal de Tierra Negra, y de acuerdo al sitio dentro de cada anticlinal o cada sinclinal, en el flanco posterior, un sistema de fractura, en el flanco anterior, en la bisagra del anticlinal, en el flanco posterior del anticlinal, de acuerdo al sitio donde usted se localice, dentro del pliegue
dentro del sistema de levantamiento vamos a tener sistemas diferentes de fracturación y por lo tanto sistemas diferentes de comportamiento de las rocas, de los macizos rocosos, patrones de fracturas en los anticlinales. Cada anticlinal es diferente. Y en cada zona del anticlinal o del sinclinal tenemos sistemas diferentes de fallas, de fracturas. Las fracturas no son continuas, o sea, no tienen generalmente una gran continuidad, pero el sistema sí es continuo. Son sistemas continuos de fractura. Y en cada sitio tenemos que analizarlo en forma diferente. Porque esas fracturas nos van a afectar la geotecnia. Y tenemos que tener muy clara la fracturación. Fracturación relacionada con el plegamiento. Y es muy fuerte en la cordillera. Especialmente en los anticlinales apretados. Fallas principales, generalmente paralelas al eje de los anticlinales, relacionadas con las fallas de cabalgamiento principales, fallas ortogonales, fallas diagonales tipo Riddle y fallas transtensionales. La cordillera oriental de Colombia. La tectónica. La fracturación. Y otros elementos, la meteorización. La infiltración de agua. La generación de deslizamientos o movimientos de remoción en masa. La carsticidad. Todo un laboratorio de geotecnia relacionado con la geología, relacionado con la tectónica. Muchas gracias.